Hola, Les. Hola, ¿cómo está, maestra? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, disfrutando de este espacio con usted. Y bueno, tocando temas reflexivos, temas que nos ayudan a pensar de cómo nos estamos viviendo y precisamente el tema del día de hoy se va a tratar de esta parte de cómo nosotros nos vivimos a través de la no reflexión. A mí me parece que muchas veces por los modelos educativos, por la misma cultura, hemos crecido y de repente no nos detenemos a reflexionar. Escuchamos todo lo que nos van diciendo y ni siquiera nos cuestionamos si estamos de acuerdo, como si fuéramos unos niños pequeños. Entonces, Bueno, y yo creo que esto se está incrementando de alguna manera a través de la inteligencia artificial también. Lo que la inteligencia artificial nos arroja es exactamente eso. Yo no pienso. Estaba leyendo un artículo de un Nobel de literatura y entonces lo que él dice es, la inteligencia artificial es un plagio intelectual porque no le da créditos a nadie ujú, y no tiene autoría. Entonces recopila todo, te lo pone y no importa si lo dijo fulano, sutano, mengano y en qué contexto. exactamente. Entonces es un plagio intelectual que debería regularse porque a los autores siempre nos ponen esos candados, ¿no? Ujú. En las publicaciones y en todo. Y entonces mis ideas, las que yo he generado, por ejemplo, Bauman, ¿no? Ya no son de Bauman, ya son de dominio público. Y cada quien, de acuerdo, porque si tú le preguntas hoy una cosa a la inteligencia artificial, te la contesta de una manera. Y si se la preguntas al rato, te la contesta de otra manera. No te hace el texto igual. Y si no, compruébalo. El otro día jugando un poco con esta parte de la inteligencia artificial, le pregunto a la inteligencia artificial, ¿cómo puedo hacer para que mi texto no sea tan robótico como de la inteligencia artificial? Y me contestó, necesitas leerlo, necesitas comprobar las fuentes, necesitas ponerle tu estilo personal, necesitas saber qué fuentes utilizar. Tú eres el experto, yo solo te doy información. Pero qué difícil, ¿no? Porque es lo que nos está robando y es lo que ya Entonces, cada vez no sabemos hacer. pero desde hace muchos años, muchos años, varios sociólogos y politólogos han apuntado a eso, desde Anthony Giddens, por ejemplo, y desde muchos. Es decir, eh, aprendemos a través de imágenes y la imagen te da la verdad y la realidad, y esa no es la realidad, porque el ser humano es un ser humano simbólico, relacional, con capacidad de abstracción, con capacidad reflexiva, que hoy cada día se está perdiendo más. La lectura es una forma de hacer esta parte intelectual de las funciones intelectuales superiores. Entonces, si yo ya no sé pensar, si pienso solo en imágenes, si soy consumidor de TikTok, en muchos influencers, no porque sean malos o buenos, pero que estoy consumiendo. Entonces, si consumo basura, pues genero basura. Si genero falsa información, mis opiniones están basadas en una falsa información. Ujú. Además, me vino a la mente Víctor Frank cuando habla de que una parte esencial para la supervivencia es la imaginación y esa también se ha visto mermada. Sí, Mi porque todo no lo imaginación dan ya en no imagen. está tan desarrollada, ya me cuesta trabajo imaginármelo porque ya está la imagen, que yo lo puedo buscar y me lo da. ¿Ya para qué ocupo mi imaginación? Claro que también hay que pensar cómo le pedimos a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tan inteligente soy para pedirle a la inteligencia artificial? Entonces, pero al final yo no puedo tomar un texto, tengo que reflexionar, tengo que ver si realmente dice, yo he visto muchas cosas. Por ejemplo, le pongo el otro día,
¿Dónde estudió Ana Giordana? En la UVM de Puebla. No estudié ahí. ¿Dónde estudié? En el Tecnológico de Puebla. No estudié ahí. ¿Dónde estudié? Y bueno, total ahí ya, ¿no? Poniéndole una trampa. Claro, de acuerdo a lo que dice el currículo, de acuerdo a los datos que hay existentes en la red. Pero como eso, me va a decir una serie de cosas que evidentemente, y también lo dicen los que formaron la inteligencia artificial, son datos que Ujú. están disponibles en la red, los almacenan y te los da. Ahora de ti depende ¿Cómo los ocupas? verificar la fuente. Hay muchas cosas que te dice que no son, pero esa no es su misión. Ujú. Su misión es recoger y dar, Exacto. nada más. Entonces, este proceso reflexivo y llevándolo al tema de la terapia, si yo soy una persona introyectiva, le voy a pedir al terapeuta que me diga qué hago. Voy a querer recetas, voy a querer consejos, voy a Ujú. querer autoayuda. Como si le preguntara al ChatGPT, Ujú. ¿cómo me quito esta tristeza? Ajá, por ejemplo. Entonces, si yo soy una persona confluente, hablando en términos de esto, entonces todo lo que diga el medio ambiente es bueno para mí. Si a mi mamá le funcionó, si a mi tía le funcionó, si a mi novio le funciona, entonces a mí también. Entonces me mimetizo, ¿no? Voy en el mundo siendo, si tengo un novio rockero, me vuelvo rockera. Si tengo un novio que le gusta la música clásica, ahora soy experta en música clásica. Sí, o sea, me voy mimetizando. ¿Y Por dónde ejemplo, está mi me decía propia una identidad? paciente, ¿Mm? es que mi papá, mi entrenador y todo la escuela saben que yo soy buena para este equipo, para esta posición. Y le digo, ¿pero a ti te gusta? ¿Cómo? Y le digo, pues sí, ¿tú quieres? ¿A ti te gusta? Pero es que ellos vieron las cualidades en mí, ellos saben que yo puedo y si no lo hago es como rendirme. Digo, son cosas distintas. ¿A ti te gusta? ¿Tú quieres? Y entonces fue como un gran shock, como que yo también cuento, como que mi opinión es importante, ¿no? Porque entonces soy una persona que depende y y que me construyo en base a lo que los demás ven de mí. Pero yo me experimento satisfecha con eso que ellos dicen, yo quiero eso o me experimento de diferente manera. Por eso es importante saber cuando nuestra paciente o nuestro paciente llega a la consulta, qué proceso reflexivo tengo que promover, porque si el terapeuta no tiene un proceso reflexivo para su intervención, el otro no va a tomar esto. Y entonces, el darse cuenta del momento presente es un darse cuenta sensitivo y motriz, como dice Fritz Perls. Yo me apropio de ello a través de los sentidos. Me doy cuenta, pero a partir de ahí paso a un proceso reflexivo. Me doy cuenta que con este novio sufro la mayor parte del tiempo, que me lleva a mí a estar con una persona que todo lo que hace, yo sufro. No que hace el otro para que yo sufra, Ujú. ¿sí? Porque a lo mejor el otro no lo hace con esa intencionalidad, o sí, pero el poder de elección y de decisión es mío cuando paso a la conciencia reflexiva, lo que se llama, en cierta forma, en las terapias el insight. No hablo del insight psicoanalítico, no hablo del insight gestáltico, no hablo del insight del cognitivo, no, hablo del, entonces Este yo, proceso reflexivo de estar en el aquí y en el ahora mirando cómo le hago. no como le hace el otro. Ujú. Ujú.
Si yo, terapeuta, no promuevo el proceso reflexivo, entonces el darse cuenta se va a quedar de manera intelectual y vamos a escuchar frases como, ya entendí, pero ahora ¿qué hago? Ajá. ¿Sí? Ya entendí, pero sigo sintiendo lo mismo. Ajá. Ya entendí, pero ahora dime qué hago. Entonces yo no estoy haciendo mi trabajo de la mejor manera o tal vez tengo que ser más puntual en mis intervenciones e indagar este proceso que tiene que ver e integrar sensación, pensamiento, sentimiento, creencias y todo lo que está alrededor de una figura que llamamos conducta. Entonces, algunos terapeutas dicen, pues es que ya se dio cuenta y una cosa, un problema de pareja, una pérdida de la salud, o lo que sea, tiene muchos darse cuenta. Y entonces lo que llamamos pelar la cebolla. Porque la conducta es multicausal, no es causa-efecto. Tiene muchas variables, tiene muchas aristas, y este pedazo de trozo de conducta, de problema con mi marido, vamos a suponer una relación de pareja, tiene mi historia de pareja, la historia de pareja de mi marido, mi historia familiar, la historia de familiar de mi marido, los procesos de contacto y la historia que nosotros hemos construido. Además de cómo nos relacionamos, de cómo nos queremos, de cómo nos hablamos, de cómo nos pedimos las cosas, de cómo integramos un proyecto o vamos por la vida solamente así. Ujú. Entonces, un darse cuenta, otro darse cuenta, otro darse cuenta, otro darse cuenta, va generando este pelar la cebolla, pero no solo en el darse cuenta, sino en el proceso reflexivo. El darse cuenta y pelar la cebolla es ampliar la conciencia, el darse cuenta del proceso reflexivo. Esa es mi opinión muy personal, independientemente de cómo lo piensen los gestaltistas. Entonces, si nuestro mundo no es para reflexionar, no está hecho para pensar, no está hecho para sacar conclusiones de acuerdo a mi experiencia, entonces cada día me va a ser más difícil poder lograrlo. Porque todo lo que yo quiero está a un solo clic. Y está bien para las cosas prácticas, te ahorra mucho tiempo, pero no para el desarrollo del ser. Son cosas distintas. Y como, El crecimiento personal, la toma de conciencia y el desarrollo requiere actos de reflexión y de conciencia. No hay de otra, pero primero del terapeuta, que sepa cómo promoverlo. y ya me voy a ver como la nueva generación. ¿Y cómo le hago para pensar? ¿Cómo le hago para desarrollar mi propia reflexión? ¿Qué me puede servir? Es que yo tengo un modelo. Lo he venido estudiando 10 meses en el caso de la terapia gestal aplicada. Estoy frente a un introyecto. Yo ya sé cómo se forman los introyectos. ¿De dónde lo aprendes? ¿Quién te lo enseñó? ¿Es válida esa creencia hoy o no? Los introyectos no son más que las creencias limitantes que tenemos alrededor de muchas cosas. Pero el problema de esto no es la creencia en sí, sino que está enraizada en una serie de sentimientos. Está vinculada, está pegada. Porque si fuera solo el introyecto dirías, ay, me lo quito. No, tiene una historia con un significativo, mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi tío, mi novio, que eso es lo que cuesta trabajo desbaratar. Cuando usted dice, yo ya tengo un introyecto, yo ya conozco el modelo y empieza a hacer esta serie de preguntas, una parte esencial para reflexionar es hacerme preguntas. Indagar. La indagación de la experiencia. Pero si esa es Parece mi... que es importante hacer un video sobre lo que yo entiendo, lo que nosotros entendemos en terapia gestal aplicada,
por la por la indagación de la indagación. experiencia. Ujú. ¿Sí? Personalmente, si es Ayer, conmigo mismo, por ahí diría, hacerme preguntas de reflexión. ¿Qué me está pasando ahora? ¿Cómo es que me ocurre esto? a ver, fíjate bien, la primera pregunta que haces en Google, ¿cómo combino mi falda azul con rojo? Es la primera pregunta. Ujú, ¿Cómo destapo el baño? ujú, ¿Cómo hago un aclarador para la cara? ¿Cómo consigo un biombo? Esa es la pregunta. Si tú ves, hay unos sitios en donde te hablan de todo lo que la gente pregunta en Internet y cómo lo hace, ¿no? Semirush, creo que se llama, uno de ellos. Hay muchos. Y entonces te dice, la primera pregunta es, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Y para qué? ¿Cómo las plaquetas influyen en la leucemia? Es lo que ujú, preguntas, ¿no? Son preguntas de indagación que tú le pones a Google. ujú. Que siempre la estamos ocupando, pero en el celular, ¿no? Entonces, ¿cómo las paso a mí? ¿Cómo le hago? ¿Cómo ha sido mi mamá? ¿Cómo ha sido mi papá? ¿Cómo lo aprendí? ¿Cómo me fusioné en esas maneras de ser? ¿Cómo he sobrevivido? ¿Qué me ha afectado de mi papá? ¿Qué me ha afectado de mi medio familiar? Y no necesariamente digo de manera negativa, porque afectar también puede ser de manera positiva. ¿Cómo he aprendido esto que he aprendido? ¿Y cómo es que hoy me impide tomar una decisión mejor? Eso es pelar la cebolla. No es, date cuenta de esto y date cuenta de ello, porque entonces se pierde en el vacío y se pierde el sentido de la terapia. Y no es solo es un proceso reflexivo que te va llevando al insight y al conocimiento de ti. Y una vez que tú tienes esta información, esta inteligencia artificial, para verte a ti mismo a través de estas preguntas, es, esto es lo que me ha constituido, esto es lo que he sido, esto es lo que estoy siendo. Si quiero cambiar, si quiero cambiar, necesito tomar otras acciones. Si no quiero cambiar, simplemente llego a un proceso de aceptación que ya cambié. De hecho, ahora hay un reto muy popular en estas inteligencias artificiales, en donde pones, no me acuerdo cómo es, que pones ahí, pregúntame acerca de mi vida, no me acuerdo cómo es la palabra, y entonces ChatGPT te empieza a preguntar, ¿cuáles son tus mayores expectativas? ¿Cuáles son tus metas? Y entonces la gente llora y la gente está impresionada porque es un gran y profundo avance en su vida, porque nunca en su vida se lo habían cuestionado. Habría que poner ese reto aquí, ¿no? Por lo Empecemos, menos los ayuda a pensar. Entonces, empecemos haciendo un reto de 3 videos, a ver qué va surgiendo. a ver qué. Sí, es una buena forma de empezar a reflexionar. Ok. Y así Entonces, es, el primer punto es reflexiono en mi modelo, reflexiono en mis intervenciones. No voy a intervenir igual con un paciente introyectivo que con uno confluente. por eso es que no hay recetas de cocina. Y porque cada terapeuta y cada paciente tiene su propio estilo de contacto. En términos gestálticos, en otros términos habrá otros nombres, ¿sí? Pero si estamos en el mundo del humanismo, cada sujeto o cada persona puede solamente hablar de su propia unicidad, como dice la logoterapia.
no de la de mi mamá, no de la de mi tía, de mi novio, de la mía. Ujú. Y entonces tengo que arriesgarme a decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo opino, esto es lo que a mí me parece, desde esta autoridad de conocimiento personal, pero a mucha gente le da miedo decirlo. Ay, es que, ¿qué van a pensar? Ay, es que, ¿qué van a decir? Esa es mi unicidad. Depende del modo como lo vaya yo a decir. Porque el hecho de que yo hable desde mi propia experiencia no quiere decir que tenga la verdad absoluta. Quiere decir que estoy planteando un punto de vista para escuchar el tuyo. Y entonces a lo mejor coincidimos, a lo mejor no. Ujú. Ujú. Pero eso no nos tiene que llevar ni al rompimiento, ni a no volverte a ver. No, es simplemente darme cuenta que es mi verdad. Y mi verdad te la pongo sobre la mesa y tú pon la tuya y vemos si estamos más o menos en lo mismo, en términos experienciales, no en términos de hechos reales. Hace poco tiempo me sucedió que yendo a un lugar específico aquí en la ciudad de Puebla, yo tenía mi verdad y entonces decía, tienes que llegar por acá porque la entrada al sitio es por acá. Y la otra persona me decía, no, tienes que llegar por acá porque la entrada al sitio es por acá. Y yo empecé a experimentarme así como molesta. Dije, pero ¿cómo? Es por acá. Y yo veía que la otra persona me decía, es por acá. Y hasta que dije, ¿qué está pasando? Y ya llegó un tercero y nos dijo, hay dos entradas, por acá y Y por acá. Eran dos verdades. dependiendo de cuál sea tu posición, así, así o así. No, y es que yo no conocía esta entrada y la Exacto, otra persona no conocía esta entrada. exacto. Y así pasa en la vida, ¿no? Mi Ujú. mamá tiene una entrada, el hijo tiene otra entrada, el papá Ajá, tiene otra entrada y el suegro tiene otra. ajá. Y Entonces, a esas ver son sus cuáles verdades. conocemos todos, Ujú. porque Es- entrar en una experiencia tiene muchas aristas. ujú. ¿Ok? Muchas gracias, maestra. Y bueno, vamos a ese reto. Por lo pronto nos encantaría escucharlos. ¿Qué tanto tú reflexionas? ¿Qué tanto tú te has parado a pensar cómo le estoy haciendo yo en la vida antes de quererlo llevar a tus consultantes? ¿Tú, terapeuta, te has sentado a reflexionar cómo te estás viviendo aquí y ahora? Cuéntanos en los Cuéntanos, comentarios. cuéntanos y Cuéntanos de suscríbete a todo. nuestro canal. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, Leslie, como siempre. Muchas gracias.